Pedimos que en este espacio, mientras meditamos, Señor, en tu palabra, que tu presencia pueda caminar con nosotros, que una vez más tú estés con todas las peticiones que mencionamos esta mañana, Señor, las personas que estamos orando por ellos, Señor, y simplemente, Señor, pedimos que tu voluntad se pueda cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por la vida, otro día de amanecer contigo a nuestro lado. Y simplemente queremos y deseamos, Señor, que tu presencia pueda estar con nosotros y todos podamos tener un encuentro contigo, Señor. Así que gracias, Señor, por escucharnos y todo te lo pido en tu dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Tenía una pequeña presentación que voy a compartir con ustedes en un momento. Pero antes de eso, vamos a entrar y leer lo que es el capítulo de Jonás de esta mañana. Nosotros hemos empezado de estudiar el libro de Jonás en esta semana, así que hoy continuamos y estamos en Jonás capítulo 2. Ahora en Jonás capítulo 1. Nosotros fuimos introducidos al profeta Jonás y Jonás tenía una misión que Dios le había dado, que Jonás no quería cumplir con ese llamado, con ese mandamiento del Señor. Y lo que el Señor le había dicho era de que él tenía que ir a la nación de Nínive y predicar y clamar contra ellos, que el Señor los iba a destruir si no cambiarían sus caminos, así que si no entraban en arrepentimiento. Y Jonás no quería hacer eso. La nación de Nínive eran, bueno, de muy pecadores, como dice el dicho, y ellos, los asirios, Nínive era el capital de Asiria, esa gente en ese tiempo estaba muy conocidos por la crueldad que ellos demostraban, especialmente contra los prisioneros que ellos tenían. Así que esa era la fama, la mala fama que ellos tenían. Y por esa razón, Jonás no veía ninguna razón por qué enviarles un mensaje de advertimiento, de tal vez esperanza del Señor. Así que en vez de ir a Nínive, Jonás entró en un barco y fue totalmente al otro lado. Y bueno, y vimos las consecuencias de esa decisión. El Señor envió una gran tormenta para que lo detuviera y dejamos en el capítulo 1 a Jonás que un gran pez, el Señor lo había preparado y lo había enviado para tragarse a Jonás. Y Jonás entonces estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, como dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que sucedió entonces dentro del el pez en esos 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Versículo 10 termina diciendo, entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Wow. Así que en este capítulo, capítulo número 2, encontramos a Jonás entonando un diferente canto. Encontramos a Jonás totalmente en las manos del arrepentimiento. Así que escuchamos que Jonás tiene una oración y él empieza a orar dentro del pez, dentro de esta situación. Él empieza a orar al Señor y le empieza a orar que el Señor lo pueda, bueno, salvar. Dice que aún en esos momentos él va a clamar y él va a buscar la presencia del Señor. Así que en todo este capítulo está dedicado a la oración de Jonás. Así que permítanme aquí compartir con ustedes esta pequeña presentación. Así que, ¿qué es lo que vemos entonces en la vida de Jonás? Vemos algo, vemos algo vemos algo en Jonás capítulo 2, como mencionamos ayer. Jonás capítulo 1 se trata de Jonás huyendo de la presencia de Dios. Ahora Jonás capítulo 2 encontramos a Jonás corriendo hacia la presencia de Dios. Ahora, pero ¿cuál era el problema de Jonás? Vamos a hacer, como ayer lo hicimos, una pequeña comparación entre Jonás y lo que realmente Dios deseaba de él. Así que Jonás el profeta, vemos que él tenía una forma de religión. Así que la forma de religión de Jonás era de que él, posiblemente él sabía todo lo bueno que se tenía que hacer. Él sabía qué debería de hacer y qué no debería de hacer. Así que tal vez él iba, asistía y hacía todas las cosas de asistir a los cultos, hacía todo lo que era parte de la religión. Y como él mismo lo tenía que enseñar, así que él mismo lo estaba siguiendo. Pero él se había olvidado, tal vez a través de los años, por haber estado metido dentro de esta religión, por haber estado metido en la línea de lo que tenía que hacer. Se había olvidado que Dios deseaba la salvación de todos. Así que compasión y amor era algo que que no estaba incluido dentro de la religión de Jonás. Él tenía espacio para ser compasivo de personas que él pensaba que lo merecían. Así que si llegaba a conocer una nación o una gente que él pensaba que no merecía la misericordia del Señor, entonces ese era su pensamiento de que no iba a apoyar en la salvación de esta nación, de esta gente. Así que él se había olvidado que el Señor deseaba misericordia de los demás también. Así que su voluntad estaba en contra la voluntad de Dios. La voluntad de Jonás era de que los que realmente lo merecían, ellos iban a ser salvos y los que no lo merecían, ellos merecían el castigo de Dios. Pero él se había olvidado que lo que el Señor deseaba era de que él quería alcanzar a todos. Así que en Jonás no había espacio para la redención y en la mente del Señor hay espacio para todo pecador que quiera vivir diferente con Dios. Tenía la oportunidad de hacerlo. Así que aquí vemos unas pequeñas cosas de la intención de Jonás y la intención de Dios. Y eso es lo que vemos dentro de este libro. Estas dos cosas están en conflicto siempre en cada momento. Y a veces nosotros podemos ser más como Jonás en nuestra experiencia y en nuestra vida espiritual también. A veces tenemos una forma de religión en que sabemos orar, sabemos cómo asistir a los cultos
y probablemente eso es nuestra vida, pero es posible que a través de los años nos olvidemos, especialmente si no estamos involucrados en evangelismo y compartiendo la palabra de Dios con otras personas. Nos podemos olvidar de que Dios desea la salvación de todos. Y no hay ningún pecador que está fuera del alcance del Señor. Y a cada pecador en este mundo, Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros que conocemos del Señor para compartir esas buenas nuevas de Cristo Jesús con los demás. Así que hay que tener mucho cuidado con esto para que no olvidemos el corazón del Evangelio, que es que Cristo Jesús murió aún por los pecadores de este mundo también. Así que en Mateo capítulo 9, versículo 13, también encontramos a Jesús repetir lo que es la misión de Dios. Así en Mateo 9:13 vemos que Jesús dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en ese momento Jesús estaba recordando lo que el profeta Oseas había dicho en capítulo 6, versículo 6. Dice ahí en Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que aquí vemos entonces lo que era la meta, lo que es la meta y la misión de Dios, es de alcanzar a pecadores, de alcanzar a otras personas con el mensaje de gracia y misericordia. Así que eso es lo que el Señor deseaba, pero como vemos en Jonás, Jonás había olvidado este concepto y su forma de vivir tenía una forma de religión, pero estaba lejos del corazón de Dios. Ahora entonces, ¿cuál es la solución de Dios para resolver este conflicto dentro uno de sus propios servidores? Y ahí vemos entonces que es que Jesús o que Dios ha preparado un gran pez para que entonces se trague a Jonás. Así que lo que básicamente esto está diciendo en Jonás capítulo 2 es de que Jonás tuvo que caer hasta lo más profundo de su vida, de su experiencia espiritual, para que él entonces pudiera cambiar un poco su concepto de la gracia y misericordia de Dios. Así que dentro del pez, este era el momento más bajo para este profeta, para este servidor. Y lo que él pensaba entonces era, bueno, ¿cómo es lo que Jonás empezó a preguntarse era cuál era la razón por la cual él estaba ahí? Y entonces él se dio cuenta de que el Señor mismo había permitido que esto sucediera en su vida, que el Señor mismo había permitido que este pez se hubiera tragado a Jonás. Y él entonces se encontraba en esta situación, no por, bueno, culpa del Señor porque él lo había permitido, pero también por culpa de él, que él había tratado de huir de la presencia de Dios. Así que nosotros vemos que Jonás empieza entonces a clamar por misericordia, misericordia de Dios. Y, y es interesante saber que Jonás, la misma misericordia o la misma gracia que él no estaba dispuesto a dar a la nación de Nínive, ahora él está clamando por esta misma misericordia y gracia de Dios. Así que vamos a ver más adelante cómo este concepto está en su mente y vamos a ver cuál fue el impacto cuando estudiamos en el capítulo 3 y 4 en esta semana. Pero por ahora vemos entonces que Jonás tuvo que caer hasta lo más profundo para que él pudiera empezar a cambiar. Y hermanos, eso a veces es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros, ¿verdad? A veces Él tiene que permitir que nosotros caigamos hasta lo más bajo para entonces poder transformar y cambiar nuestra mente. Vamos a ver lo que dice. Hay un dicho que quería compartir con ustedes que dice, hay momentos en que se nos permite ir a las profundidades más bajas para que podamos recobrar una fe viva y verdadera. Eso es lo que dice ese dicho. Y
Bueno, a veces nosotros tenemos que caer para entonces poder transformar nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar también. De la misma forma como Jonás cayó y estaba 3 noches y 3 días en la barriga de este pez y empezó a cambiar. Eso es lo que a veces Dios tiene que hacer con nosotros. Así que dentro de esta experiencia vemos que él empieza a orar y su oración está escrito como un salmo. Así que uno puede ver las líneas que es como un canto que el Señor está, que Jonás está haciendo en este capítulo. Y vemos cómo entonces él clama por gracia, por esperanza, y toda su confianza está puesto en el Señor. Y hermanos, qué lindo es que nosotros aún en los momentos más bajos de nuestra, vamos a decir, los rebeliones, ¿verdad? Y rebeldías, el Señor siempre está dispuesto a escucharnos y perdonarnos también. Así que aquí vemos, y bueno, lo que queremos meditar en esta mañana también es cuándo fue la última vez que nos llegó una prueba, ¿verdad? Y cuál fue el resultado de esa prueba. Las pruebas no son, son difíciles, pero tampoco tienen que ser malas. A veces el Señor envía estas pruebas para que nosotros podamos crecer y podamos transformar nuestra experiencia también. Miremos lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que aquí nosotros vemos que hay razón por lo cual darle gracias al Señor por las pruebas que nosotros vivimos en esta vida. Hay una razón por la cual darle gracias al Señor por las cosas que nos han pasado, los momentos difíciles, las dificultades, tal vez enfermedades, preocupaciones y angustias. Hay una razón por la cual darle gracias al Señor, y eso es de que esas experiencias nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a cambiar, nos han ayudado a ver que el Señor siempre está con nosotros y que la fuerza del Señor siempre nos puede acompañar. Así que no sé si alguien en esta mañana se encuentra en una experiencia similar a Jonás, que han caído y están en un momento muy bajo, están en una situación muy difícil. Y no sé si también como Jonás están esperando la salvación del Señor. Pero lo que yo les quiero decir en esta mañana, y es un mensaje que siempre hemos notado y siempre debería ser parte de de nuestros pensamientos, es que aún en los momentos más bajos de nuestra experiencia, el Señor nunca nos ha abandonado y Él nunca nos abandonará. Él siempre estará con nosotros y Él siempre estará a nuestro lado también. Eso sucede si tal vez como Jonás estamos en una situación que fue nuestra culpa, ¿verdad? Jonás estaba ahí porque él decidió no escuchar la voz de Dios y ahora se encuentra pagando las consecuencias de sus decisiones. Pero aún así, el Señor estaba con él y el Señor escuchaba su oración, escuchó su oración. Y también, si no fuera, si tal vez Jonás se había encontrado en una situación simplemente por estar o por ser obediente, el Señor todavía iba a estar con él. De la misma forma como nosotros, hermanos, no importa la situación que nos encontremos, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos saque de las manos del Señor y del alcance de nuestro Señor. Él siempre estará dispuesto a buscarnos, a traernos. Miren cómo el Señor trató a Jonás, uno de sus propios profetas. Si el Señor solamente estuviera preocupado que necesitaba a alguien, ¿verdad? Simplemente estaba preocupado por usar a Jonás. Entonces, el momento que Jonás no quería
no quería hacer lo que el Señor quería, entonces el Señor lo hubiera podido, lo pudo haber dejado en la barriga del pez. Y simplemente decir, bueno, mejor encuentro a alguien que sí va a hacer lo que yo quiero. Pero miren todas las cosas que el Señor tuvo que hacer para tratar de enseñarle a Jonás acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Eso significa que el Señor se preocupaba mucho y se preocupa mucho por las ideas y pensamientos que nosotros llevamos. Si tenemos pensamientos erróneos o si tenemos conceptos erróneos, el Señor está dispuesto a darnos experiencias, oportunidades para crecer y cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. De la misma forma como Él ayudó a Jonás, tratar de ver su camino dentro de este pez. Eso es como a veces el Señor nos trata a nosotros también. Así que siempre, por esa razón, siempre debemos de estar dispuestos a orar y a buscar la presencia del Señor. Miren o escuchen lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice lo siguiente: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el ejemplo que Jonás nos ha dado en esta mañana, en el capítulo 2, y el ejemplo que vemos en la palabra de Dios es que am, en cada petición que nosotros tengamos que hacer, en cada momento de necesidad, combinemos esas peticiones, como dice la palabra de Dios, con acción de gracias. Porque en dándole gracias al Señor, aún por estas pruebas que estamos viviendo, aún por estas experiencias difíciles, es como nosotros empezamos a crecer y salimos fortalecidos después de cada prueba. Si seguimos este ejemplo. Y como dice versículo 7, si nosotros hacemos y seguimos este ejemplo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros vemos que Jonás, por medio de su oración, por medio de lo que él estaba dispuesto a decirle al Señor, gracias por lo que me ha pasado, vemos que Jonás termina transformando su corazón. Tal vez su corazón se ensuavece un poco más y él tiene un corazón un poco más abierto a darle gracia a los demás también. Y solo porque él estaba dispuesto a buscar la presencia de Dios. Dice, termina su versículo 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí y la salvación viene de Jehová. Así es como termina el canto de Jonás, recordando entonces la misericordia de nuestro Señor y la gracia de Dios. Así que, y después de que Jonás ha llegado a conocer este concepto, llegar a conocer que Dios es misericordia, y que Dios es gracia, que el Señor todavía está con él, entonces es cuando Dios entonces dice, Jehová dio orden al pez, al cual vomitó a Jonás en la tierra. Ahí vemos entonces que tenemos a Jonás. Ahora entonces vamos a entrar en el capítulo 3 mañana y vamos a ver en dónde es que paró Jonás y su experiencia. Pero el deseo del mensaje de esta mañana, después del capítulo 2, es, si te encuentras en un lugar que has caído, si te encuentras en un momento de dificultad, orémosle, vamos a orar al Señor, que el Señor pueda llegar y se pueda acercar a nuestra experiencia. Y que el Señor nos ayude, no solamente buscar de Él en estos momentos difíciles, pero que el Señor nos ayude llegar al momento donde le podemos decir, gracias Señor por esta prueba. Gracias Señor por esta dificultad. Gracias Señor por estas cosas que me están pasando, porque estas experiencias van a fortalecer mi fe y confianza en ti. Estas experiencias me van a ayudar a crecer
en confianza hacia ti, Señor. Que eso sea nuestra experiencia, que eso sea nuestra oración también en esta mañana. Así que permítame orar con ustedes, y eso será nuestra oración en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por escucharnos en esta mañana, Señor. Gracias por escuchar nuestras peticiones. Gracias por escuchar nuestros agradecimientos. Y en este momento, Señor, combinamos nuestras peticiones con acción de gracias. Y te decimos, Señor, gracias por los momentos que tú has permitido que cada uno de nosotros pasemos por momentos difíciles. Te damos gracias por las pruebas de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por los momentos oscuros que hemos pasado, Señor, en esta vida. Estas experiencias, Señor, han terminado para fortalecernos y para ayudarnos a crecer en conocimiento de lo que nosotros podemos hacer y de lo que quien tú eres realmente, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey de Reyes y tú, Señor, eres Dios que está lleno de compasión y lleno de misericordia. Señor, perdona nuestros errores, perdona a veces los pensamientos y conceptos erróneos que tenemos de ti y de tu voluntad, Señor. Pero pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a crecer y transformes nuestra vida, Señor, para que podamos ser más como ti y más como tu Hijo Jesús también. Señor, ayúdanos y mándanos oportunidades para compartir tus buenas noticias con los demás. Y Señor, todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.